En este momento estoy grabando la clase. A ver, ayer vimos un poco ya la explicación de lo que son los contactores, ¿no? Concepto, funcionamiento, simbología, numeración, lo que son las partes. Y vimos un poco ya lo que es el circuito de mando. Quisiera saber si se quedó alguna duda de la clase pasada, de la clase de ayer. Tiene apagado el micrófono, Camacho, si va a indicar algo. Yo, profe, estaba leyendo sobre la diapositiva de contractores ¿Ya? y ahí tengo que terminar de leer para poder entender un poco más y ver algunos videos, claro. No sé si vieron el video que yo coloqué aparte de ese de ahí, el de decía descripción y diseño, creo que decía, que explicaba más o menos lo mismo, con diferentes tipos de contactores. Hay un video adicional que coloqué. No, No lo no, hemos visto. no lo vi eso, pero ya ves que vale. Bueno, ahí puede observar diferentes tipos de contactores, modelos, Diferentes marcas, modelos de... exacto, modelos contactores. Ahí está explicado la parte que yo le indicaba cuando se adapta a un contacto auxiliar a un contactor. Porque hay muchos casos que el contactor viene con un solo contacto auxiliar y necesitamos más contactos auxiliares para hacer funcionar nuestro sistema. Entonces, pueden ser adaptados, puede adaptar doble, uno solo. Entonces, en ese video está explicado esa parte de ahí, lo que es la numeración y demás. Entonces, espero que en estos días lo vean para que quede un poco más claro lo que les indiqué el día de ayer. Entonces, el día de hoy vamos a ver dos tipos de contactos auxiliares adicional al que vimos, a los que vimos ayer, ¿no? Ahí vimos los NO y los NC, ¿sí? Entonces va a compartir pantalla, va a compartir pantalla para explicar un poco. En el caso que tenga dificultad, como indicaba ayer, para hacer en el simulador, lo pueden hacer en papel. Yo trataré de hacer lo mismo. Voy a hacerlo aquí en papel y demostrarle, y también lo haré en el simulador para que vean la semejanza. Si observan la pantalla dividida, el simulador, ¿no? Tengo una pregunta. Dígame. Sobre ese simulador yo ya les cargué. Cada vez que entremos al simulador hay que registrar de nuevo la clave cada vez que se entre. Exacto. Si usted quiere guardar el archivo para luego abrirlo posterior, tiene que colocar la clave. Si no coloca la clave, al momento de intentarla abrir, no la va a poder abrir. Ah, ya entendí. Entonces es necesario que coloque la clave. Y para todas las versiones es el mismo. Sí se observa el simulador, ¿no? ¿Cómo? Sí se observa en la pantalla el simulador. Sí, sí. Ya, ok. Ah, no, ahorita no sé si habrá entrado, pero se quedó ahí abajo de clave, se quedó la pantalla ahí. Ya, ahí. Sí, ahí. Ya, entonces voy a colocar las partes que vimos el día de ayer, lo que es la bobina. Aquí también hay diferentes tipos de bobinas. Bobinas conmutadas con dos funciones, conexión, desconexión. Bueno, eso lo veremos más adelante. Esta es la bobina de un contactor normal. Y también voy a colocar los contactos auxiliares.
Esto es lo que vimos el día de ayer, ¿no? Entonces, haciendo una breve explicación de lo mismo. Voy a colocar la alimentación. Voy a hacerle un poco de zoom para que puedan ver. Los cables para conectar. Y aquí, creo que sí le indiqué ayer, la bobina y los contactos auxiliares de esa bobina tienen que tener el mismo nombre. Si este se llama "-K", los contactos auxiliares de esa bobina tienen que llamarse "-K", para que puedan activarse al momento de alimentarse la bobina. Si yo le cambio el nombre, no se va a activar. Entonces, indico de nuevo, lo que pasaba cuando yo alimento a mi bobina es que automáticamente los contactos auxiliares, este NA y este NC, cambian de posición. Voy a colocarlo más acá. Y voy a colocarle el nombre. Sin nombre. A ver. Entonces le voy a simular. Y el que está NA pasa a NC y el que está NC, NA. Estos son los más comunes que vamos a ver en un contactor, pero existen más tipos de contactos auxiliares. Por ejemplo, tenemos la combinación de ambos, el que está aquí, NA más NC. Y este que está acá, este aquí tiene un contacto en común. Profe, hay compañeros que quieren entrar. Ya le di paso. Entonces, estos son todos los contactos auxiliares o tipos que yo tengo. Este es un Buenas tardes, NA. profesor. Buenas tardes. Este es un NA que está aquí, ¿no? ¿Verdad? NANC y este aquí con un contacto en común. Es la combinación de ambos. Va a pasar lo mismo. Cuando alimento mi bobina, como tienen el mismo nombre, automáticamente se cambia, ¿no? Este aquí es uno solo y este acá también es uno solo. Entonces, hago la simulación y la unión de este va a cambiar, ¿no? Este pasa a NA y este pasa a NC. Y el 11-12 se va a abrir para completar el 11-14. ¿Se dan cuenta, no, verdad? Entonces tengo 4 tipos de contactos auxiliares. Indico de nuevo, NA, NC, NANC y uno en común, que es NANC también, que es el de aquí. Ahora, una pregunta. ¿En qué lugares aplicaría, por ejemplo, estos dos de aquí? Este es uno solo. Y este también es uno solo. ¿En qué lugares o en qué aplicaciones pudiera utilizar estos de aquí? ¿Qué me indica? ¿Cómo, profe? Repite la pregunta. Estos dos especiales que están aquí, que son diferentes a los de acá, está aquí uno solo y está acá uno solo. ¿En qué aplicaciones o un ejemplo dónde los utilizaría? Profe, se usarían en las industrias, ¿no? ¿Pero para qué? Como por decir una parte, como por decir de llenado de agua. ¿De qué manera? A ver. Como Controlamiento. Exactamente, para controlar. Bueno, yo pudiera utilizarlo, por ejemplo, con dos motores de dos bombas. Cuando una se apague, la otra se enciende, lo que le indicaba yo, ¿no, verdad? Si yo le voy a su posición inicial y conecta aquí una bomba, y acá otra,
y esta está conectada directamente, esta estará funcionando. Pero cuando se active la bobina, el primero se va a apagar porque se va a abrir y comienza a funcionar el segundo. Y así mismo el de acá. Conecto aquí un motor de una bomba y acá otro. El primero solamente que está conectado directamente va a funcionar y el segundo va a estar apagado hasta que se active el contacto auxiliar. Puedo hacerlo así, puedo hacerlo temporizado, que al pasar el tiempo, cuando se apague, automáticamente a la hora, a la media hora se active. Entonces, la ventaja de esto de aquí es que no necesito dos individuales para hacer esto, porque este es uno solo. Aquí son dos. Necesito dos contactos auxiliares, un NA y un NC para hacer lo mismo. Aquí solamente necesito uno. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Sí, profe, sí. A ver, vamos. Profesor, o sea, usted está diciendo que, A ver, que el que está del lado derecho, que están casi juntos, casi hacen el mismo funcionamiento que los que están del otro lado, a diferencia que están juntos. Exacto. En la explicación que yo le da, voy a hacerlo aquí. Voy a hacerlo de las tres formas posibles. Voy a hacerlo primero con este de aquí. En vez de motores voy a colocarle bombillo. ¿Sí? Con la primera manera. Profesor, porque yo he visto unos contactos que traen, que tienen la opción, tiene la luz piloto, pero también se le puede poner, normalmente, si usted desea, le pone normalmente abierto y al lado también se le puede poner normalmente cerrado. Sí, son ¿Ya? adaptables. Son Sí, adaptables. Pero tal sería, vez, por eso, al ¿ya? momento usted seleccionar su contactor necesita saber qué va a hacer. Ah, ya. Para no tener dos y solamente tener uno. Lo que voy a hacer ahorita. Si yo, por ejemplo, tengo en mi casa que están individuales, lo utilizo. Pero si tengo la facilidad de comprar uno que ya es para la función específica, lo compro de esta manera. Lo que voy a hacer en este momento. Supongamos que en vez de los bombillos estuvieran motores para bomba, para el bombeo de agua. Entonces, tal como está aquí, si yo alimento, disculpen, simulo, la bobina va a estar alimentada y automáticamente cambia de posición, ¿no? ¿Verdad? Porque está directamente. A ver, coloquémosle primero un pulsador para ver. Ya. Ahora, tal como está hecho este diseño de este diagrama de mando, ¿cuál de los, al momento de simular, cuál de los dos focos, voy a cambiarle el nombre? El color de una vez. Eso. Ya. Al momento de hacer la simulación, ¿cuál de los dos focos estará encendido y cuál estará apagado? ¿Y por qué? Profe, ahí encendería El foco L1. L1 encendería y el otro quedaría apagado. Está encendido la L2. Coloquen en el chat cuál está encendido en el chat. ¿L1 o L2? Indíquenme en el chat. ¿Cuál está encendido en este momento, profe? Al momento yo doy simulación, ¿cuál está encendido? Coloquen en el chat.
A ver, dice L1, L1, L2. Como es un pulsador, se regresa. Tal vez no se van a encender. Yo solamente estoy diciendo, le doy a simular. Yo no estoy indicando pulsar nada ni presionar Claro. nada. Él prendería el L1 porque el contacto está abierto. Y en cual en el que usted pase la corriente, ese se va a cerrar, profe. L2 y L1 van a estar apagados. Uno dice en L1, tengo L2, bueno, tengo diferentes criterios. Yo lo primero que veo es la posición. El que va a estar prendido va a ser L2 y el lado es L1. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Indíqueme. L presionarlo para que se pueda prender y a cambio en L2 ya prácticamente está, como decir, está directo. Exacto. L2 está conectado directamente, como está aquí, ¿no? A pesar que tiene este contacto auxiliar tipo NC. Y este está abierto por el contacto auxiliar NA. Entonces, si yo le doy a simular, el que va a estar encendido va a ser L2 porque para que este se abra necesito que se alimente mi bobina. Y la única forma es presionando este de aquí. Voy a hacer la simulación, ¿no? Tal como está ahí al inicio, L2 está encendido, ¿sí? Y L1 está apagado. La única forma de que cambien de posición y L1 se encienda y L2 se apague es que yo presione el pulsor marcha y se alimente mi bobina. Entonces, si yo presiono, está mal conectado aquí, por eso no se enciende. A ver. Ha hecho mal el empalme, profe. Sí. Está pasado la línea, creo. Vamos a colocarlos de nuevo. Vamos a colocarlos más abajo. ¿Ya? Vamos a hacer la simulación de nuevo. ¿Sí? Ahora sí, estaba mal empalmado. Solamente cuando yo presione, se comienza a alimentar mi bobina. Está conectada a mi bobina. Y entonces todos los contactos auxiliares cambian de posición. Cambia de posición el contacto auxiliar NA y permite que se alimente L1. El NC cambia de posición, se va a abrir y se apaga L2. Pero solamente cuando mantenga presionado. Cuando yo suelto, dejo de presionar, vuelve a su posición inicial el pulsador y se deja alimentar mi bobina, por lo cual los contactos auxiliares de esa bobina, que son estos dos aquí, vuelven a su posición inicial y entonces L1 se apaga y L2 se enciende. Voy a soltar y vuelven a su posición inicial. Entonces, miren, para hacer este tipo de sistema de iluminación, utilicé dos contactos auxiliares, un NA y un NC. Pero puedo hacer lo mismo solamente con uno de estos de aquí. Voy a hacer lo mismo. Voy a sacar estos de aquí. Y voy a colocar este de acá. A ver, primero es de acá. Este de aquí es uno solo. Aunque parezcan dos, es uno solo. ¿Sí? Ahora conecté mal acá. Pero bueno. Sé que cuando presiono, cambia de posición, ¿no? Entonces, este de aquí se abre y este de aquí completa para alimentarse. Si yo quisiera utilizar el otro, que en el caso de los comunes es el más utilizado, que es el de acá, haría lo mismo.
Se me fue. ¿Sí? ¿Sí? Se acciona y cambia, ¿no? Esto pasa muchas veces en los motores de las bombas. Cuando sale por mantenimiento una bomba, ingresa inmediatamente la otra. En otros lugares son, en los lugares de servicios públicos, que no se pueden quedar sin energía. ¿Qué me indica un lugar muy específico de servicio público que no puede quedarse nunca sin energía? Los hospitales. Los hospitales, ¿no? Los hospitales es el servicio público de salud que no se puede quedar sin energía porque existe muchos procedimientos que se necesitan. Imagínense que estén operando y se va la energía. Se quede todo apagado. Por eso Se tienen su generador, pues también aparte. Tienen generadores propios. Entonces, cuando por diferentes motivos existe una falla en el sistema público, automáticamente ingresa el generador. ¿Sí? Entonces, algo parecido a las bombas. Cuando existe una falla en una bomba, automáticamente ingresa la otra para que continúe la alimentación, en este caso el agua potable o el servicio de iluminación o cualquier servicio que necesite ser continuo. Entonces se dan cuenta con un simple, hemos utilizado, aquí hay tres elementos principales de control. El pulsador, estos dos que es parte del contactor, y las luces piloto señalización, que hay también algunos tipos que están en la parte de aquí. Yo le colocaba ese día un intermitente. Esto es más utilizado para los sistemas de emergencia. El parpadeo de las luces. Vamos a ver, se está bien conectado. Esta simbología que está en la parte de aquí indica que este foco es intermitente, es decir, que se enciende y se apaga. Entonces solamente hemos utilizado tres elementos para poder hacer este diagrama. Ya es un diagrama de mando, ¿no? Pero ¿cuál es la desventaja de este diagrama? Que yo solamente, para que se active la bobina, necesito presionar. Tengo que mantener presionado. Si lo suelto, se va a abrir. Imagínense un sistema de motores o generadores que el operador esté solamente presionando para que se mantenga. Entonces, aquí entra una parte muy importante, que entran los circuitos de enclavamiento. En la parte de mando, que es el circuito más utilizado en la parte de control que vamos a ver en este momento. ¿Cómo yo haría para yo presionando este pulsador y presionando y soltando, se queda alimentada mi bobina? ¿Cómo yo haría? ¿Quién me indica? ¿Cómo era la pregunta, profesor? ¿Cómo haría para que yo cuando presione y deje soltar este pulsador de marcha, a pesar que yo lo suelte, se queda alimentada mi bobina? Que se mantenga ahí. Sí. A ver, nos quedan... Analicen, a ver, no me concentro todavía. Quedan 10 minutos, se va a acabar el tiempo.
Nos conectamos en 10 minutos, a las 9:25, a las 7:25, y analicen la pregunta que yo les hice. En 10 minutos nos conectamos. ¿Sí? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo hago para que cuando yo presione y suelte este pulsador se mantenga alimentada la bobina? Porque si yo presiono ahí, está alimentada, pero si yo suelto, se apaga. ¿Cómo hago para que se quede alimentada a pesar de que yo suelte el pulsador? Pulsador debe ser normalmente cerrado. Pues. Analicen eso y en 10 minutos nos vemos. 7:15, 7:25, disculpe, ingresamos de nuevo. 7:25 iniciamos de nuevo.